Y bueno, vamos a empezar con lo que nos hablábamos sobre cirugía refractiva y hablar cómo podemos evaluar o indicar una cirugía ablacional con garantía o al menos con mayor margen de seguridad. CORVIS, como bien sabéis, es un acrónimo de Corneal Visualization Influx Technology, y en ello nos vamos a basar, aparte de con Pentacam, para valorar cuándo y por qué vamos a hacer cirugía refractiva corneal. Tenemos 4 índices para analizar y esto es importante. Esta diapositiva yo creo que es la base de lo que vamos a presentar a posteriori. Tenemos datos tomográficos que vienen obviamente obtenidos de Pentacam, como es el Belling-Ambrosio Display, un análisis de desviación estándar de 5 valores tomográficos individuales y luego con valor general. También tenemos el PRFI, que después tendremos que desglosar de forma detenida. Son análisis de datos tomográficos bastante novedosos. Este último dato que estamos sacando está todavía perfeccionándose, pero aún así ya ha demostrado suficiente valía en el screening para patologías preestásicas, queratocono. Pasamos a índices biomecánicos, que no estamos hablando ya de Pentacam, está hablando de CORVIS, que nos dan una fórmula de regresión logística que incluye diferentes parámetros de respuesta basada en la dinámica de la córnea. Y por último, un índice mixto, que como ya hablaremos no es la suma ni la combinación de los dos, pero sí tiene que ver con ambos dispositivos, el TBI, que analizando más de 500 valores de biomecánica y tomografía por inteligencia artificial y luego de un árbol de decisiones, nos van a determinar qué paciente debe ser o no apto para cirugía. Estamos hablando de que pasamos de hablar de la córnea, de la cara anterior, de la paquimetría, a tener 4 datos con múltiples y miles de entradas que nos van a hacer que podamos entrar con seguridad a la cirugía refractiva. Analizando uno por otro, el Belling-Ambrosio, yo creo que todos lo conocéis, fue desarrollado por los dos doctores, Belling y el doctor Ambrosio, combinación de datos paquimétricos y de elevación, y el valor se calcula en análisis de la regresión de los 5 índices, que bueno, sabemos todos cuáles son, no los voy a nombrar, los tenéis ahí en la diapositiva. Hay suficiente bibliografía al respecto en la cual nos habla del valor que tiene este índice a la hora de intentar discriminar los pacientes que no deben ser indicados. El Pentacam Random Forest Index, el PRFI, análisis de datos tomográficos sacado de Pentacam por inteligencia artificial. Como hemos dicho, este es el último índice más novedoso que tenemos ahora dentro de nuestro portfolio de diagnóstico. Hay publicaciones extensas el tema. Tenéis que saber que esta charla, toda la serie, después se va a poder adquirir en streaming, en vídeo, con lo cual os animo que consultéis toda la bibliografía que presentamos la misma. El PRFI en esta charla, en este artículo, tuvo un área bajo la curva de 0,992, es decir, con un 94 de sensibilidad y un 98,8, casi 99% de especificidad, con un corte de 0,21. En el punto de corte optimizado de 0,12 proporcionó una sensibilidad del 85 y el 80 para estasias post-LASIK, con una especificidad también muy alta de casi el 97%. El segundo índice, el índice biomecánico del CORVIS, desarrollado por los compañeros italianos Ricardo y Paolo Vinciguerra, se basa en una forma de regresión logística que incluye diferentes parámetros de la respuesta dinámica de la córnea. Según la hipótesis de Cynthia Robert y otros, los cambios geométricos en caso de estasia corneal son solo una consecuencia de cambios biomecánicos anteriores. Por lo tanto, en teoría, la estasia corneal se puede detectar primero en función de las propiedades biomecánicas de la córnea que cualquier otro índice. Como conceptos básicos respecto a este índice, el CBI nos va a hacer una detección de queratocono clínico y subclínico, se va a basar, como hemos dicho, en la respuesta de la biomecánica de la córnea, combina 5 parámetros, tiene en cuenta la presión intraocular y la paquimetría corneal a nivel central, utiliza un modo de regresión logística y los índices en los rangos de medida están entre 0 y 1. Así, en el screening podemos ver ojos normales si el CBI es muy cercano a 0, en estasia obviamente va a ser cercano a 1 y entre 0,2 y 0,8 hay un riesgo moderado de estasia que deberíamos contemplar siempre casi a la misma altura, es decir, no está más ponderado el que tenga un nivel de 0,7 respecto a uno que tenga 0,3. Tendremos que ponerlo bastante en duda y valorar otros índices como estamos desarrollando en esta charla. Sobre artículo y bibliografía, pues aquí tenemos otra en la cual nos determina el área de curva de 0,98 con un valor de corte de 0,5. El 98% de los casos se clasificaron correctamente con una especificidad del 100%. Otro artículo que podéis también consultar de los compañeros Vinciguerra, los resultados biomecánicos con el índice del CORVIS demostraron ser anormales en ambos ojos de todos los pacientes y ayudaron al diagnóstico como tal. Aquí vemos la evaluación combinada, tomografía con biomecánica. El TBI, que yo creo que ahora mismo es nuestra alma mater en el desarrollo del diagnóstico certero para poder decir sí o no a la cirugía refractiva, fue desarrollado por el doctor Renato Ambrosio, que al final de la charla tendremos el honor de escuchar una sesión por parte suya.
lo que nos representa el porcentaje de cuántos árboles clasificaron la córnea como normales y cuántos que sean anormales. Hay una validación cruzada desarrollada en diferentes países con diferentes datos, diferentes modos de trabajar, en la cual indican resultados similares. Hoy en día yo creo que uno de los índices, por no decir el mejor, que tiene que preponderar a la hora de nuestra decisión. En la evaluación estamos lo mismo en el TBI. Los conceptos básicos son evaluación realzada, el riesgo de ectasia, combina, como sabemos, tomografía, Pentacam con datos de Corby, no una combinación del CBI y del BAT, lo hemos dicho al principio y creo que esto es importante, y el rango de medición igualmente hablamos entre 0 y 1. Por debajo de 0,3 el riesgo de ectasia es bajo, de 0,3 a 0,75 el riesgo es moderado y obviamente por de 0,75 tendremos que descartar cualquier tipo de cirugía. Podemos basarnos, y no voy a entretenerme más, tenemos bibliografía suficiente también al caso, en la cual nos indica la alta eficacia prediagnóstica que nos indice el índice de TBI. Si hacemos la evaluación combinada tomográfica y biomecánica con este índice, el TBI, vamos a tener que tomar no solamente este dato, sino también no tendremos nunca que olvidar lo que nos ofrece el Belling-Ambrosio, lo que nos ofrece el CBI, parámetros individuales tanto para uno como otro índice, analizar, por supuesto, desde el principio los 4 mapas refractivos que a un inicio hemos iniciado a analizar cuando empezamos con la historia de Pentacam, datos que vamos a dar en corrección. Obviamente no es lo mismo un paciente con 8 dioptrías y una paquimetría baja que un paciente con 2 dioptrías, paquimetría alta. La edad del paciente obviamente nos va a decir mucho y, por supuesto, si tenemos alguna historia familiar de queratocono. Tenemos, por tanto, una caja de herramientas en la cual el cirujano hoy se puede apoyar, aunque no sea la Biblia, pero bastante fiable a la hora de hacer un árbol de decisión. Si tenemos que el TBI se considera entre 0 y 0,35, podemos a priori realizar una técnica ablativa o bien implante de lente fáquica. Si estamos hablando de 0,35,5 hay que ser mucho más conservador y como mucho, bueno, tendríamos que ir a la lente fáquica o bien hacer una ablación intraepitelial o una ablación de superficie modelo PRK. Si, por supuesto, no tenemos que el índice TBI de 0,5 a 0,7, tendremos que ir directamente a una lente fáquica sin tocar la córnea y por encima de 0,7 incluso ni una lente fáquica porque no sabemos el devenir de esa córnea por dónde nos va a ir. En casos clínicos, bueno, aporto 2 casos clínicos en los cuales podemos ver que siempre vamos a tomar una mejor determinación si analizamos todos los datos en concreto. Por ejemplo, la tomografía en el Belling-Ambrosio no será una tomografía totalmente normal. En cambio, si analizamos el CBI, no será un índice que está bastante alto, con 0,99, y cuando nos vamos al TBI nos vemos que absolutamente la combinación de tomografía y biomecánica normal, con lo cual sería una cirugía que no indicaremos para cirugía refractiva ablacional. Pero por otro caso, en este segundo, y con ello vamos a concluir, la tomografía puede ser completamente anormal, vemos un índice de elevación ya en la cara posterior, el CBI nos sale dentro de los rangos normales, no es que nos salga dentro de los rangos normales, que nos sale 0, pero en cambio cuando vemos el TBI tenemos una tomografía absolutamente normal, con lo cual en principio tendríamos que poder acceder a la cirugía con cierta seguridad. En definitiva, toda esta información, esta charla y este link me lo pasó Juan Carlos Vázquez. La verdad es que el que le guste esto o los que nos gusta esto podéis disfrutar muchísimo porque podéis encontrar toda la información que queréis, incluso la que no pensáis encontrar, y os animo a que os entréis en ella. Muchas gracias por vuestra atención.